Bueno, que esté con nosotros y que continúe acá en Mujeres del 2000, en este mes de aniversario, siempre con temas de mucha actualidad. El Asperger es una condición especial y abordamos este tema la semana pasada con la licenciada Michelle Kroner, nuestra especialista, y hoy, por supuesto, lo continuamos. Michelle. Buenas tardes, Maureen. Así es. Justamente el tema del Asperger es una de las condiciones neurológicas que debemos prestarle muchísima atención. ¿Y por qué esto? Este es un trastorno, una condición que se incluye dentro del manual diagnóstico DSM-4, que es con el que trabajamos los psicólogos, los psiquiatras y los especialistas en salud mental para determinar las diferentes condiciones. Se incluye en 1994. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchos diagnósticos previos que se confundían, por ejemplo, con el déficit de atención, con el trastorno obsesivo compulsivo o con algún otro tipo de trastorno que presentara condiciones a nivel social que podían hacer alguna diferencia. Pero hoy vamos a hacer justamente una clasificación y no vamos a especificar la edad, porque el Asperger se puede presentar en niños, en adolescentes y en adultos, y no es algo que lo provoca el ambiente, por eso no es una enfermedad, sino es una condición, y al presentarse a lo largo de la vida puede ser diagnosticado en la infancia, en la adolescencia o en la adultez. Lo más importante, y ojalá podamos hacer el diagnóstico lo más temprano posible, pero si no es así, existen herramientas y estrategias a nivel social y conductual que podemos trabajar a nivel terapéutico para que la persona pueda tener una mejor adaptación y su calidad de vida sea mejor. La principal característica de una persona con Asperger es que prefiere la estructura y cuando hay cambios de rutina se altera. ¿Qué sucede? Y vamos a explicarlo con ejemplos. No es que sean rutinarios, pero sí les gustan los ambientes que sean más comunes para ellos, más familiares. Por ejemplo, la escuela es uno de ellos, la casa es otro de ellos, la oficina podría serlo, pero cuando hay un cambio, por ejemplo, las transiciones de aula o las transiciones de la escuela al colegio, la transición del colegio a la universidad o algún cambio en el trabajo, incluido, por ejemplo, el cambio de oficina, va a provocar una alteración significativa. La persona se va a mostrar muy incómoda, ansiosa o inclusive irritable. Con los cambios más mínimos puede producirse esto o con grandes cambios también. Entonces, no es que sean rutinarios, sino que los cambios se provocan una alteración. Otra característica muy importante y bastante general es el que son muy honestos. Por lo general tienden a decir las cosas de forma tajante y directa, lo cual probablemente va a provocar muchísima molestia a nivel social, porque a nadie le gusta que le digan las cosas de frente y directo. Sí, es como que no filtran cierta información que no necesariamente se tiene que decir así, sin tacto, por así decirlo. Exactamente, es ese filtro social justamente que aprendemos por imitación en el transcurso de nuestra vida. La persona con Asperger o con características de Asperger no lo logra aprender por imitación, sino que necesita repeticiones para aprenderlo. Entonces, por ejemplo, un niño con Asperger puede ser honesto diciéndole una característica física a otro miembro de la familia, por ejemplo, que el olor de su desodorante o, por ejemplo, el olor de la colonia no es rico o el perfume, y lo va a decir tal y como es. O, por ejemplo, ya en la adultez, una de las cosas más típicas y que se oye muchísimo, sobre todo a nivel de pareja, es que la pareja le dice a la persona con Asperger cómo me veo y le va a responder tal y como es, sin ese filtro social que aprendemos, y aunque la persona no se vea muy bien, decimos, bueno, mira, se te ve bien, pero podríamos, no, la persona con Asperger va a decirle a uno las cosas como son, se ve mal, no te ves bien. Entonces, claro, por ejemplo, eso exactamente eso va a producir un choque muy importante y la persona inclusive va a ser rechazada porque es demasiado directo. Otra característica es que les cuesta reconocer las emociones propias y de los otros. Entonces pueden pasar por personas frías, por personas que no se pueden poner en los zapatos del otro, que tal vez inclusive no les importa lo que el otro está sintiendo. Por ejemplo, yo tenía un paciente con Asperger adulto que me decía que él no entendía por qué en los funerales la gente lloraba. Si realmente la muerte es un proceso natural, biológico, y que más bien deberíamos sentir alegría, porque entonces hay una finalización de un ciclo, claro, porque tienen un pensamiento muy concreto y bastante específico, pero las personas que no tenemos Asperger no vamos a entender cómo alguien no se sensibiliza ante una situación que comúnmente nos sensibilizamos, ¿verdad? Pero, ¿y qué sucede con lo contrario? A veces ellos, al no reconocer claramente sus emociones y las de los otros,
tienden a sensibilizarse por cosas que tal vez otras personas no lo hacen. Entonces vamos a notar ahí cierta polaridad, o es mucho o es muy poco. Otra característica es que les cuesta y se les dificulta muchísimo entender las bromas, los chistes, el sarcasmo, la ironía, todo lo que tiene que ver con el doble sentido. Entonces, por lo general, no se van a reír ante un chiste común, que todo el mundo sí se ríe, pero luego sí se van a reír con algo que tal vez la mayoría de las personas no se ríen. Otra característica importante es que les cuesta y se les dificulta hacer amistades y socializar. No es que no quieran, es que no saben cómo hacerlo. Entonces, independientemente de la etapa de la vida, probablemente vamos a notar que son bastante aislados, prefieren las actividades a solas, inclusive no les gustan las fiestas, entre otras actividades, porque se les dificulta. Pero una vez que sí se logra dar este aprendizaje y se les enseña cómo hacerlo, por lo general tienen bastante éxito. Y la última es que tienen una hipersensibilidad sensorial. ¿A qué me refiero con esto? Van a reaccionar de una manera exagerada ante los olores, ante los ruidos y cualquier estímulo, por ejemplo el tacto, la ropa. Pueden decir inclusive que hay ciertos tipos de ropa que no les gusta usar, pero no es por majadería, como muchas veces lo confundimos, o porque tal vez no les gusta la música, no, sino es porque hay una sensibilidad. Y esto también se trabaja a nivel terapéutico. Por eso es que en los próximos programas que vamos a seguir hablando sobre esto, vamos a abordar eso justamente, cómo hacer la intervención. Y siempre, y el mensaje más importante, la persona con Asperger es igual a cualquier otra, solo que mira la vida con otros ojos. Eso es muy importante. Y no solamente aplicable para la Asperger, ¿verdad? Realmente es para muchas cosas dentro de nuestra vida y el accionar del ser humano en sí. Michelle, muchísimas gracias. Un gusto, Mauri. Y le recuerdo 2283-0278, el número de teléfono de la Clínica Kroneberg, donde usted puede llamar, solicitar información o bien sugerir temas que para nosotros son fundamental para la creación y el enriquecimiento de este segmento. De nuevo, muchísimas gracias, Un gusto, Michelle. Mauri. Y ustedes no se me vayan, claro que no, hay mucho más de Mujeres del 2000.